La tensión en la zona de combate era brutal. Los dos guerreros se observaban fijamente, entendiendo que esa batalla no terminaría hasta que uno de los dos cayera, y solo quedara un verdadero ganador. Llegó la hora, el tiempo de ver quién es el verdadero rey de los mundos y el nuevo monarca de las dimensiones, dijo Aurich con una mirada fría, inquebrantable. Goku no apartó la vista. Su expresión era seria, firme, pero diferente. Padre, espero que estés listo para el caos que estamos por liberar. Quiero ver hasta dónde eres capaz de llegar. Los mundos enteros deben entender que yo soy su nuevo rey, y que incluso tú tendrás que arrodillarte, respondió Goku, con una calma que ocultaba algo mucho más profundo. Goku, en su estado de instinto del origen libre, no irradiaba poder, lo imponía. No había aura visible, no había explosión de energía, solo una presión invisible que hacía que la realidad misma se deformara a su alrededor. Frente a él, Aurich flotaba erguido, inmóvil, como si todo lo que existía ya estuviera bajo su control. Runas de soberanía giraban a su alrededor, no como energía, sino como leyes vivientes. El choque comenzó en el multiverso espejo, un plano creado para contener lo incontenible. Un lugar donde el caos no debía alcanzar otros reinos, pero incluso ese espacio empezó a ceder. El vacío no tenía color, no tenía sonido, no tenía tiempo, y aún así, cuando ambos se miraron, el vacío retrocedió. Desaparecieron. No hubo movimiento visible, solo un quiebre absoluto. El espacio se desgarró como carne abierta, fragmentos de universos muertos flotaban a su alrededor. Soles apagados, restos de dioses, tronos rotos. Cada intercambio no era un golpe, era una reescritura de la existencia. Los ángeles descendieron intentando intervenir, pero fueron completamente superados. No derrotados, ignorados. Su presencia no significaba nada en ese nivel. Goku retrocedió apenas un instante, no por daño, sino por comprensión. Lo estaba sintiendo. Si Aurich dominaba el sistema mismo, entonces su poder no tenía límite. No dejaría de crecer, nunca. Por primera vez, Goku sintió miedo, no por él, sino por lo que su propio hijo estaba a punto de convertirse. Aurich levantó la mano, y todo se detuvo. El tiempo dejó de avanzar, el espacio dejó de expandirse. Incluso el combate, se congeló. Caminó. Cada paso no resonaba, se imponía. Si no gobiernas, el caos elegirá por ti, dijo con una voz que no viajaba, simplemente existía en todo. Goku cerró los ojos un instante, respiró profundamente, y luego levantó la mirada con una firmeza absoluta. El caos, también aprende. Aurich lo observó en silencio, analizándolo, como si estuviera viendo algo que no encajaba en sus propias reglas. Entonces Goku desapareció. No se movió rápido, simplemente dejó de estar dentro de aquello que Aurich controlaba. Apareció detrás de él. Un solo golpe. No hubo impacto visible, pero las runas se fragmentaron como si fueran vidrio, y una grieta atravesó el vacío entero. Aurich retrocedió lo suficiente para que algo imposible ocurriera. Había sido afectado. Por primera vez. Interesante, murmuró Aurich, mirando su propia mano. Goku bajó la mirada, respirando con calma. No voy a pelear bajo tus reglas. El silencio volvió a caer, pero ya no era el mismo. Aurich alzó la vista lentamente, y por primera vez, su expresión cambió. No era ira, no era sorpresa, era algo más peligroso. Aceptación. Entonces deja de ser una batalla, dijo con voz firme, y conviértelo en algo real. Las runas desaparecieron, y regresaron multiplicadas, no como poder, sino como posibilidades. Versiones de Aurich comenzaron a manifestarse, cada una representando una decisión distinta, un resultado distinto, un dominio absoluto en cada realidad. Yo no peleo para ganar, continuó. Yo ya gané en cada resultado posible. Goku apretó los puños. Su presencia comenzó a desaparecer por completo. No había energía, no había aura, ni siquiera había algo que pudiera medirse. Solo voluntad. Levantó la mirada una vez más. Entonces tendrás que encontrarme en todos esos resultados, y vencerme en cada uno. El vacío tembló, y ambos se lanzaron al mismo tiempo. No hubo velocidad. No hubo trayectorias. Solo dos existencias chocando más allá de cualquier ley. El multiverso espejo colapsó sobre sí mismo, fragmentos de realidades enteras desapareciendo sin dejar rastro. La gravedad dejó de tener sentido, el tiempo dejó de importar, y aún así, en medio de ese colapso absoluto, Aurich fue empujado hacia atrás. Una sola gota cayó. Sangre. Aurich la observó, y sonrió. Al fin. Levantó la mirada, ahora con algo distinto brillando en sus ojos. Esto ya no es una coronación. Goku lo miró fijamente, firme, sin retroceder. Nunca lo fue.
Aurich extendió los brazos, y todo lo que existía comenzó a comprimirse hacia él. Entonces será una destrucción total. Y esta vez, ninguno de los dos se contuvo. En el primer impacto, no hubo grito. No hubo carga. Ambos desaparecieron. El choque ocurrió en 3 universos distintos al mismo tiempo. El puño de Goku atravesó el pecho de Aurich, y la mano de Aurich ya se estaba cerrando sobre el cuello de Goku antes de que ese golpe existiera. El espacio colapsó en capas. Las leyes físicas se rindieron. Aurich lanzó a Goku contra un cúmulo de realidades fracturadas. El cuerpo de Goku atravesó mundos como si fueran espejos, dejando tras de sí rastros de sangre cósmica y relámpagos blancos que desgarraban todo a su paso. Goku se detuvo en seco, de pie, sobre la nada. ¿Eso es gobernar? Escutió sangre. ¿Mandar sin entender? Aurich extendió la mano, imponente, absoluto. Entender es irrelevante. La existencia necesita dirección, y esa dirección la impondré yo. Seré el Rey Supremo, el nuevo gobernante de todo. Su presencia se tensó, y se movió. No fue velocidad, fue imposición. Pero Goku ya estaba ahí, siguiéndolo, igualándolo, superándolo. Con pura velocidad no me vas a ganar, dijo Goku con una mirada fría. ¿Entiende algo? Aquí yo soy el rey del rayo, el que domina todos los dominios. Tú, solo estás intentando alcanzarme. Y entonces comenzó. Cada golpe, cada choque, cada segundo. Era más brutal que el anterior. Goku desató una ofensiva salvaje. No había pausas, no había errores, no había compasión. Sus puños caían uno tras otro como una tormenta imposible de contener, aumentando en intensidad con cada impacto, como si su poder no tuviera límite. Aurich bloqueaba, respondía, resistía, pero por primera vez estaba siendo superado. Pequeñas grietas comenzaron a aparecer en su defensa. No eran visibles, pero estaban ahí. Cada golpe de Goku empujaba más allá de lo que incluso él había previsto. Aurich lo entendió. Ese poder no era nuevo, era el mismo poder primordial que había sentido antes. Pero ahora estaba completo. Y eso lo volvía peligroso. Muy peligroso. Goku no se detuvo. La ofensiva se convirtió en una masacre. Golpes sin pausa, sin ritmo, sin límite. Cada impacto rompía más que el anterior, cada segundo aumentaba la presión, como si el propio combate estuviera siendo forzado a evolucionar junto a él. Aurich no retrocedía. No quería hacerlo. Aún no. Aún quería demostrar que podía sostenerse frente a esa bestia, que no había sido superado, todavía. Y así, durante largos minutos, el combate se volvió un intercambio feroz a velocidades imposibles. Golpes que no podían verse, impactos que no podían medirse. Ninguno bajaba la guardia. Ninguno cedía. Cada choque aumentaba la intensidad, empujando todo al límite absoluto. No era una pelea. Era una colisión constante. Una guerra sin pausas. Hasta que algo cedió. Un destello. Un rayo. Una figura salió disparada a una velocidad absurda, atravesando capas de realidad antes de impactar brutalmente contra el suelo del multiverso espejo. La explosión fue inmediata. Descomunal. Todo a su alrededor fue arrasado, destruido por la pura brutalidad del impacto. El terreno se desintegró, las dimensiones se fracturaron, y el propio multiverso espejo comenzó a colapsar bajo la presión de esa batalla. En lo alto, Goku observaba, inmóvil, serio. Su poder no se expandía. Pesaba, y con el poder primordial fluyendo en él. Esa presión era inmensa. Abajo, entre los restos de lo que alguna vez fue un plano estable. Aurich se puso de pie lentamente. Se limpió la sangre que recorría su boca. Su mirada no había cambiado. Seguía firme. Pero ahora había entendido algo. Su oponente no era un simple Saiyajin, ni un guerrero más. Era el Saiyajin más grande de toda la existencia. ¿Qué pasó, padre?, dijo Goku con una mirada seria, fría. ¿No que eras el mejor guerrero de la existencia? ¿El gobernante absoluto? Mira dónde estás cayendo ahora. Aurich se mantuvo en pie, firme a pesar de la presión, con la mirada intacta. Hijo mío, eres fuerte, eso no te lo voy a negar, respondió con calma. Pero entiende algo, esto no es nada. Esta batalla apenas es el calentamiento de algo mucho más grande. Goku no apartó la vista. Espero que no solo sean palabras, dio un paso al frente. Porque lo que estoy viendo ahora, no es a ese guerrero del que tanto hablas. Estoy viendo a alguien que se está quedando atrás. El silencio cayó entre ambos. Pesado. Insoportable. Los dos se observaban fijamente, sin moverse, sin parpadear. La tensión en la zona de combate era absoluta.
Cada segundo que pasaba, el entorno cedía un poco más ante la presión de sus presencias. Entonces, una piedra cayó entre ellos. Un sonido mínimo, insignificante, pero fue suficiente. Ambos desaparecieron. El tiempo se detuvo. El espacio dejó de responder. Y en ese mismo instante, un solo golpe. Uno. Pero bastó. Todo se partió. La dimensión entera se redujo a polvo cósmico en un instante, incapaz de soportar ese intercambio. El impacto no solo destruyó, desintegró cualquier estructura que intentara mantenerse en pie. 2 rayos surgieron del colapso. Veloces. Inalcanzables. Chocando una y otra vez a velocidades absurdas, intercambiando golpes segundo tras segundo, cada impacto más brutal que el anterior. La batalla no tenía forma, no tenía ritmo, solo era destrucción constante. La dimensión creada para contenerlos estaba siendo devorada. Caos en cada dirección. Caos en cada segundo. Caos en cada impacto. Goku no se estaba conteniendo en lo más mínimo. Cada movimiento era directo, violento, definitivo. No había prueba, no había análisis, estaba ejecutando. Cada golpe llevaba intención real, cada impacto demostraba que no estaba jugando. Era la pelea de su vida. Y lo estaba dejando claro en cada segundo. Aurich resistía. Pero ya no dominaba. Los golpes comenzaban a acumularse. Cada impacto atravesaba su defensa, cada segundo lo empujaba más allá de su límite actual. Su cuerpo ya no respondía como antes, estaba siendo superado. Por primera vez. Estaba siendo arrastrado por el ritmo de Goku. Un golpe más. Y otro. Y otro. Hasta que finalmente, Aurich salió disparado. Su cuerpo cruzó el espacio a una velocidad brutal antes de impactar contra el suelo de un mundo cercano. La explosión fue inmediata. Violenta. Descomunal. El planeta no resistió. La onda de impacto lo desgarró por completo, destruyendo todo a su paso mientras la energía liberada consumía el entorno sin dejar nada intacto. Arriba. Goku observaba, inmóvil, serio. Su poder no explotaba. Dominaba, y aun usando una fracción de ese poder primordial, estaba por encima en cada intercambio, cada golpe anterior. Lo había dejado claro. Abajo, entre los restos. Aurich se levantó, lento, pesado. Sus heridas eran profundas. Esta vez su cuerpo no había logrado protegerlo completamente. La diferencia se había marcado, y el daño era real. Se limpió la sangre del rostro. Y levantó la mirada. Fría, tensa, inquebrantable. No pasaron ni 2 microsegundos. Ambos desaparecieron otra vez. El espacio por donde cruzaron se deformó al instante, dejando caos puro a su paso. Y en el siguiente punto. Otro choque. Más brutal. Más pesado. Más definitivo. El impacto volvió a sacudir todo el plano, empujándolo aún más cerca del colapso. 2 rayos volvieron a aparecer, moviéndose sin detenerse, golpeándose sin descanso, liberando ondas de ki en cada choque que llevaban ese espacio al límite absoluto. La presión de ambos era insoportable, nunca antes vista. 2 reyes, 2 voluntades absolutas, luchando sin retroceder, sin dudar, sin guardarse nada. Los minutos pasaron. Pero la intensidad no bajó, aumentó. Cada intercambio era más violento que el anterior. Cada golpe cargaba más peso, más intención, más destrucción. La batalla se había vuelto completamente caótica, imposible de seguir, pero imposible de detener. Goku no se detenía. Seguía presionando. Seguía dominando. Cada segundo. Masacrando a su rival. Hasta que se detuvo. Tomó distancia. Y lo observó en silencio. Su mirada seguía siendo seria. Pero ahora había una decisión detrás de ella. No quería seguir con esa masacre. No así. ¿Qué pasó?, dijo Aurich con una sonrisa amplia. ¿No eras el mejor guerrero de los mundos? ¿Y ya estás tomando distancia? ¿Acaso mis golpes ya te hicieron dudar? Goku lo miró sin moverse, con una sonrisa leve, peligrosa. Esa arrogancia es demasiado grande para alguien de tu nivel, respondió con calma. Deberías empezar a tomarte esto en serio, porque ahora mismo solo estás siendo un juguete de mis puños. Y al final, no eres nada a mi lado. Aurich cerró la sonrisa, volviendo a esa seriedad impenetrable. Di lo que quieras. Las palabras no deciden nada, lo único real es lo que se demuestra en la batalla. Goku soltó una risa corta. ¿De verdad acabas de decir eso? Alzó la mirada, completamente serio. ¿No te das cuenta de lo que está pasando? ¿Quién está dominando cada segundo? ¿O ya estás tan cegado que no puedes verlo? Esta pelea terminó desde el momento en que comenzó. El silencio volvió a caer, pesado, denso. Aurich no respondió de inmediato. Sabía lo que tenía enfrente.
No era cualquier rival, era su hijo. Un ser que, si lo decidía, podía borrar la existencia misma. Pero aún así, no retrocedió. Padre, deja de alargar esto, continuó Goku, firme. Ríndete. Es mejor eso, que seguir siendo humillado. La tensión en el campo de combate se volvió insoportable. Sus miradas chocaron otra vez, más intensas, más profundas, como si en ese cruce ya se estuviera decidiendo todo. Y entonces, se movieron. No pasaron ni 2 microsegundos. El espacio se destruyó en el instante en que avanzaron. El tiempo se paralizó, incapaz de seguirles el ritmo. Todo quedó suspendido, excepto ellos. Un golpe. Solo uno. Pero fue suficiente para empujar todo hacia un caos aún mayor. La zona de combate se deformó violentamente, y de ese quiebre surgieron 2 rayos que comenzaron a cruzar el espacio a velocidades imposibles. Impactos brutales se sucedían uno tras otro, sin pausa, sin respiro, cada golpe más salvaje que el anterior. Goku avanzaba sin compasión. Cada movimiento era directo, dominante, sin dejar margen. No se guardaba nada. Cada impacto llevaba intención real, como si estuviera demostrando en cada segundo por qué era la bestia más temida de todas las realidades. Auris resistía. Se mantenía firme. Porque sabía que un solo error, un solo microsegundo, significaba el final. El intercambio continuó durante largos minutos. Golpes constantes, sin detenerse, llevando todo al límite absoluto. Pero algo empezó a romperse. No en el espacio, en el flujo mismo del combate. El tiempo ya no podía sostenerlo. Y entonces, un rayo salió disparado, a una velocidad absurda. Impactó brutalmente contra el suelo. La explosión fue inmediata, inmensa. Todo a su paso fue destruido sin dejar rastro. La onda expansiva arrasó con todo, consumiendo ese sector entero del campo de batalla en un caos absoluto. Arriba, Goku observaba, frío, inmutable. Su mirada no dudaba. El tiempo vive, y deja morir a los demás, dijo con voz firme. Supernova final de tiempos. Extendió la mano, y lanzó el ataque. Una masa de poder descomunal descendió arrasando todo a su paso. No era solo energía, era aniquilación pura. Cada instante que avanzaba, la existencia misma desaparecía, incapaz de resistir esa fuerza. Y entonces, la explosión, colosal, devastadora, total. Todo ese sector quedó reducido a nada. El caos llenó el espacio restante. No había forma, no había estructura, solo un brillo intenso consumiéndolo todo. La luz cubría cada rincón, impidiendo ver con claridad qué había quedado después de ese ataque. Y sobre todo eso, una figura, Goku, de pie en las alturas, con una mirada seria, observando. Sabía perfectamente el nivel de lo que había lanzado. Sabía lo que significaba ese ataque. Y aún así, no estaba seguro de si esto había terminado, o si apenas acababa de comenzar. El espacio ya no temblaba. Se estaba muriendo. Los rayos no iluminaban, carbonizaban dimensiones completas. Cada relámpago abría cicatrices negras en el vacío. Galaxias enteras eran atravesadas como carne débil. Planetas explotaban en silencio, desintegrados antes siquiera de poder arder. No era una tormenta. Era una ejecución cósmica. Las distorsiones no eran simples grietas. Eran bocas. Bocas abiertas en la estructura del universo, mostrando abismos donde la luz no podía existir. Cientos de portales se abrían por segundo, pero no conectaban mundos. Los devoraban. El tiempo dejó de fluir correctamente. En un extremo del cosmos pasaban 1000 años. En otro, el presente se congelaba en un instante eterno de agonía. Las leyes físicas ya no obedecían a nadie. Y entonces ocurrió. Un grito. No fue un sonido. Fue una vibración que arrancó capas completas de realidad. Ese alarido hizo sangrar al espacio. Sí, sangrar. Filamentos rojos comenzaron a filtrarse por las grietas dimensionales como si el universo tuviera venas abiertas. Seres ancestrales, entidades que jamás conocieron el miedo, se encogieron ante esa frecuencia. Porque reconocieron algo. Reconocieron hambre. Del centro de una fractura imposible emergió él. No caminó. Se materializó como una condena. Su cuerpo estaba cubierto por energía oscura comprimida, tan densa que deformaba la luz alrededor. Su sombra no caía hacia atrás. Se extendía en todas direcciones. Solo estaba usando el 50% de su energía. Y aún así, los portales comenzaron a implosionar. Los rayos se arrodillaban ante su aura. El vacío retrocedía como si temiera ser absorbido. Su semblante era frío. No furia descontrolada. No locura. Odio puro, calculado. Sus ojos no brillaban. Consumían. Cada mirada suya hacía colapsar fragmentos de realidad.
Cada respiración evaporaba estrellas. No había héroes acercándose. No había intervención divina. No había profecía que hablara de salvación. Porque este ser no era parte del ciclo. Era un error. Un fallo en la creación. Y si al 50% del universo ya estaba desangrándose. El 100% no significaría destrucción. Significaría ausencia. Nada. Absolutamente nada. Goku observaba el caos con una mirada seria. Sabía que, a partir de ese momento, la batalla tomaría un rumbo completamente distinto, mucho más allá de lo que había planeado incluso dentro de su estado de ultra instinto primordial. Aurich lo miraba fijamente. Esto, es algo que no quería hacer, dijo con voz firme, pero me has llevado a este límite. Tendré que usar un poder más allá de lo que ya has visto. Goku no apartó la mirada. No diré nada, porque ese poder es real, respondió con frialdad. Y con eso me estás demostrando por qué has sido el rey gobernante todo este tiempo. Su presencia comenzó a elevarse. Pero eso se acabó. Ese título, ese puesto, será mío. Ya no voy a perder contra alguien como tú, en ese instante. Goku liberó el 100% de su ultra instinto primordial. No hubo explosión, hubo presión, pura, densa, insoportable. Su mirada cambió, ya no era calma. Era odio contenido. Aurich no retrocedió. Entonces prepárate, dijo, firme. Esta será la mayor guerra de la existencia. Sangre contra sangre. Solo uno quedará de pie. Su presencia se volvió más pesada, más dominante. Y ese seré yo. El rey supremo de todos los mundos. Es hora de que entiendas por qué siempre he sido, y seguiré siendo, el más grande y el más temido. Goku sonrió levemente. Esa arrogancia tuya nunca cambia, pero al final no significa nada. En esta batalla, tú serás el que caiga. El silencio volvió a imponerse. Ambos se observaban fijamente. La tensión era brutal, aplastante. Sus miradas chocaban una y otra vez, cargadas de intención. Ninguno estaba dispuesto a ceder. No era solo una pelea, era su orgullo en juego en cada segundo. Y entonces se movieron. No pasaron ni 2 microsegundos. El espacio se rompió al instante, incapaz de soportar la velocidad a la que avanzaron. Donde pasaban, solo quedaba caos. Hasta que quedaron frente a frente, y sin pausa. El primer golpe. El tiempo se detuvo. La zona de combate quedó paralizada. El impacto fue tan brutal que abrió portales en toda la dimensión, grietas por donde se filtraba el vacío. De esos quiebres surgieron rayos que comenzaron a moverse a velocidades imposibles, chocando una y otra vez, intercambiando golpes segundo tras segundo. La fuerza de cada impacto era descomunal. La batalla había alcanzado otro nivel. Ambos se movían sin contenerse, liberando todo en cada golpe. No había estrategia visible, solo destrucción absoluta. Era una pelea épica en todos los sentidos, empujando todo lo que existía al borde del colapso. Pero entonces Aurich tomó distancia, y lo siguiente cambió el ritmo por completo. A su alrededor comenzó a formarse un ejército. Sombras. Miles. Quizá más. Cada una con presencia real. Cada una con intención. Al frente de todas. Un caballero mágico. Imponente. Silencioso. Letal. Aurich avanzó. Y todo su ejército lo siguió. Una marea oscura avanzando a gran velocidad. Goku los observó, y sonrió. No había duda. No había sorpresa. Solo decisión. Dio una orden. Beerus se lanzó al combate. Y Gris fue apartado del camino. Y en el siguiente instante, Goku desapareció. Se movía a través del ejército a velocidades absurdas, impactando una sombra tras otra. Cada golpe era brutal, preciso, definitivo. No se detenía, no dudaba, no se contenía. Las sombras eran destruidas en segundos, incapaces de resistir esa presión. Pero Goku no estaba peleando contra ellas. Estaba buscando, en medio de ese mar oscuro. Había perdido el rastro de su verdadero objetivo, Aurich. Mientras tanto, en lo profundo de ese caos, Aurich no se movía, acumulaba energía, segundo tras segundo, sin prisa, sin interrupción, observando, midiendo. Quería ver hasta dónde llegaba ese nuevo rey. ¿Cuánta presión podía soportar? ¿Qué tan real era su poder? Entonces, Goku lo decidió. Liberó una onda de ki, brutal, masiva. Todo a su alrededor fue barrido en un instante. Las sombras desaparecieron, desintegradas sin dejar rastro. El campo de batalla volvió a abrirse, revelando el vacío una vez más. Y en medio de ese vacío, Goku caminaba, tranquilo, serio, buscando, hasta que lo sintió. Levantó la mirada, y sin dudar, se lanzó a máxima velocidad. El cielo dejó de existir. No había estrellas.
No había luna. Solo un firmamento teñido de rojo absoluto, como si la realidad misma estuviera sangrando. Aurich flotaba en el vacío, sus ojos ardiendo como brasas divinas. Flecha carmesí, fin de siglos y eternidades, despierta de tu largo sueño. Detrás de él, el espacio comenzó a fracturarse. Grietas dimensionales se abrían como heridas abiertas en el universo. Desde ellas emergía una energía antigua, prohibida, olvidada por los dioses. Un arco colosal se formó lentamente en sus manos. No era un arma, era un decreto. Cada segundo que pasaba, el arco absorbía el eco de guerras pasadas, el polvo de civilizaciones extinguidas, la energía residual de estrellas muertas, el odio acumulado de 1000 generaciones. El rojo se volvió más oscuro, más profundo, casi negro. Aurich tensó la cuerda. El sonido no fue un simple tirón. Fue como si el tiempo mismo estuviera siendo estirado. Arco emperador de los sueños, muere. Son Goku y la soltó. No viajó. Desapareció. El espacio entre el disparo y su objetivo fue arrancado de la existencia. Una línea carmesí dividió el mundo en dos. El impacto no fue una explosión normal, fue una aniquilación. Durante una fracción de segundo. Silencio absoluto. Luego, la realidad se quebró. Una explosión descomunal se expandió en todas direcciones, una esfera roja devorando montañas convertidas en polvo instantáneo, océanos evaporados en vapor carmesí, continentes arrancados como si fueran arena. La onda expansiva viajó cientos de kilómetros, luego miles, luego más allá del horizonte visible. El caos liberado fue bestial. El cielo se incendió. El suelo dejó de existir. La gravedad perdió sentido. Y en el centro de esa devastación, una silueta, entre humo, fuego y escombros flotando en gravedad rota. ¿Había terminado todo? ¿O acababa de despertar algo peor? Aurich observaba el cráter infinito, serio, inmóvil, esperando ver restos. Pero el silencio duró demasiado. Entonces, un rugido. No provenía del cielo. No provenía de la tierra. Provenía de algo más profundo, como si el inframundo hubiera abierto la garganta. Cada segundo que pasaba, ese sonido crecía. El aire se volvió pesado. El cielo comenzó a oscurecerse. La luz retrocedía como si tuviera miedo, y una voz resonó a través de mundos y dimensiones. El día se convertirá en noche, cuando mi bestia escape del inframundo para enfrentar a mis enemigos. Las estrellas parpadearon. Algunas se apagaron. Desde el centro de la explosión, una energía comenzó a expandirse. No era divina. No era pura, era primitiva. Un ki salvaje, negativo, brutal, como si todas las bestias del pasado hubieran sido condensadas en un solo ser. La tierra que aún quedaba comenzó a agrietarse sola. Los mares remanentes hervían sin fuego. Las dimensiones vibraban como vidrio a punto de romperse. Aurich apretó el arco. Por primera vez, su mirada cambió levemente. Un grito atravesó la creación. No fue humano, fue ancestral. Del humo emergió el guerrero, pero ya no era el mismo. Su cuerpo irradiaba una aura oscura con destellos rojos y negros, como colmillos de energía desgarrando el espacio. Sus pupilas eran abismos. Cada segundo su poder aumentaba sin límite visible. Las montañas flotaban. Los cielos se partían. Las leyes físicas se arrodillaban. Y entonces ocurrió lo impensable. Los mundos se inclinaron. Planetas completos bajaron su órbita. Dimensiones alternativas temblaron. Las puertas del cielo se cerraron por sí solas. Los dioses se arrodillaron. No entendían por qué. Sus cuerpos simplemente reaccionaron. Era instinto. Era reconocimiento. Era memoria ancestral. Porque no estaban ante un simple guerrero. Estaban ante un hombre que había sido borrado de la historia. Después de millones de años. Había despertado. El emperador que dominó épocas olvidadas. El dios bestial que gobernó antes de que existieran los panteones actuales. Su mirada fría recorrió la destrucción. No había rabia descontrolada. Había juicio. Había desprecio. Eliminaré a toda la basura que se interponga en mi camino. El suelo se fracturó bajo sus pies sin que los moviera. Aurich sintió algo que nunca había sentido. No miedo. Pero sí, la comprensión de que había provocado algo que jamás debió despertar. El caos en los mundos era absoluto. La aparición del guerrero no solo era imponente, era temida. Su presencia se sentía en cada rincón de la existencia. Muchos reyes habían rechazado su ascenso, habían intentado impedirlo, pero ahora todo eso había sido destruido. Había despertado otra vez. Aurich permanecía en silencio. Por primera vez. Entendía su lugar. Sentía la supremacía de su rival, la presión real de lo que tenía enfrente, pero eso no lo detenía. No era el final de su camino. Era el inicio de su verdadero ascenso como rey. ¿Qué pasó, padre?, dijo Goku con una mirada fría.
¿Ya te dio miedo seguir? Así es el poder cuando es absoluto, y tú nunca vas a estar a mi nivel. Solo eres alguien que se quedó atrás. Aurich no reaccionó de inmediato. Solo lo observó. El poder primordial, murmuró. El poder prohibido durante billones de años, ha despertado en ti. Alzó la mirada. Siempre logras sorprenderme, hijo. El silencio volvió a caer, pesado. La tensión en la zona de combate era insoportable. Cada segundo se alargaba más de lo normal, cada mirada cargaba una intención brutal. Ninguno retrocedía. Y entonces se movieron. No pasaron ni 2 microsegundos. El espacio se desgarró cuando ambos avanzaron. Donde cruzaban, solo quedaba caos. Hasta que chocaron. Un golpe. Brutal. Y todo volvió a colapsar. La zona de combate fue arrastrada a un nivel de destrucción aún mayor. Rayos comenzaron a cruzar el espacio a velocidades imposibles, impactándose sin descanso, golpe tras golpe, segundo tras segundo. La batalla había dejado de tener sentido lógico. Cada impacto rompía dimensiones. Cada choque destruía reglas. Cada segundo. Era caos en cada mundo. No había tregua. No había pausa. Solo una guerra absoluta. Goku no se estaba conteniendo. Esta vez no había duda. Cada movimiento demostraba por qué era el nuevo monarca, el guerrero que estaba destinado a gobernar los mundos imperiales. Su presión crecía con cada golpe, imponiéndose cada vez más. Aurich empezaba a quedarse atrás. Cada impacto lo dañaba más. Su defensa ya no era suficiente. Su cuerpo no lograba responder como antes, pero aún así, no caía. Se estaba adaptando. Segundo a segundo. Golpe a golpe. La batalla continuó durante largos minutos. Un intercambio feroz, constante, brutal. Cada choque partía la realidad misma, incapaz de sostener la intensidad de ese combate. Hasta que un rayo salió disparado. Impactó brutalmente contra el suelo de un planeta. La explosión fue inmensa. El mundo entero tembló bajo la presión del impacto. Aurich se encontraba ahí, de pie, mirando fijamente. Pero algo no encajaba. Ese golpe. Se sintió vacío. Como si hubiera atravesado una sombra. Como si no hubiera sido real. La explosión seguía expandiéndose, todo parecía normal. Pero no lo era. Entonces. Una risa, oscura, aterradora, resonó en todo el planeta. Ja 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 ja, ¿qué pasó, padre? La voz se expandió desde el humo. ¿Estás durando ahora? La figura salió de la explosión, intacta, sin heridas, sin un solo rasguño. Goku caminaba entre los restos con una sonrisa amplia, inquietante, completamente fuera de lugar para alguien que debería haber recibido ese impacto. Su presencia era más pesada que antes, mucho más. Aurich se quedó en silencio, observándolo, analizándolo, por un instante. Dudó, ¿ese ser frente a él seguía siendo su hijo? ¿O era algo más? No era un simple rey, no era solo un guerrero, era algo que había despertado después de billones de años. Y ahora estaba frente a él.